Buena esta videoconferencia es para intentar explicar de una forma sencilla, pero al mismo tiempo relativamente compleja para un público de secundaria, el arte islámico y en especial me voy a centrar en la arquitectura, que es una de las partes más importantes del arte islámico. Antes de empezar, algunas aclaraciones. En primer lugar, el arte islámico se extiende por un periodo temporal, un tiempo enorme, más de 1400 años. Con lo cual, necesariamente en esta videoconferencia voy a generalizar, porque en 1400 años da tiempo a hacer muchas cosas. Luego, después, el arte islámico se extiende en una zona geográfica amplísima. El arte islámico histórico se extendía desde la península ibérica, desde Al-Ándalus hasta Indonesia. Entonces hay muchas variaciones temporales y regionales. Por ejemplo, podía hablar de un arte islámico persa, un arte islámico de la península ibérica, un arte islámico árabe, un arte islámico de la India, etc. Luego después voy a usar el elemento religioso, el Islam, como central en esta explicación, y lo cual podía haber utilizado otros elementos, como por ejemplo el cultural, la cultura persa, la cultura árabe, etc. Luego me voy a centrar en la arquitectura y voy a ignorar pues otros tipos de arte, de expresiones artísticas como son la cerámica, los manuscritos, las alfombras, etc. Y luego, pues esta videoconferencia voy a hablar primero de los rasgos generales y luego voy a hablar de tipologías arquitectónicas, de edificios y en especial de la tipología religiosa que es la mezquita. Bueno, pues a partir de aquí vamos a empezar con características de la arquitectura islámica. En principio, la arquitectura islámica habría que decir que usa materiales pobres. No significa que no use la piedra, que sí que la utiliza, pero en principio opta por materiales pobres que son mucho más fáciles de fabricar, como el ladrillo y la mampostería. Parece ser que también hay una cierta norma islámica que solamente Dios permanece, con lo cual ellos apuestan por construcciones que se construyan rápidamente, con materiales baratos, con lo cual construyen mucho, pero se ha conservado menos edificios históricos que, por ejemplo, en el mundo cristiano. Luego después, la creencia por los materiales pobres también hace que usen materiales como el yeso, que generan, por ejemplo, decoraciones en yeso muy complejas, como son las muqarnas o los mocárabes, y figuras geométricas que son estos materiales pobres se lo permiten. Bueno, segunda característica, los edificios musulmanes, aunque esto es una excepción, esto es una generalización, los edificios musulmanes, sobre todo en la primera etapa, tienen poca altura, porque en el mundo árabe los edificios eran de tejados planos, típicos de la zona de Arabia, y al principio los edificios tienen poca altura. Luego después en el mundo otomano, pues hay mezquitas altísimas, pero al principio los edificios son de poca altura. Luego después el arte islámico, en la arquitectura, pues hay muy pocas esculturas, por no decir ninguna. Se evitan las figuras humanas y animales, se practica lo que se llama en historia del arte la iconoclastia. Se rechazan las figuras humanas y animales porque parece ser que hay un hadith que imitar o crear figuras humanas o animales es imitar a Dios, con lo cual esto no está bien visto, aunque en algunos sitios sí que se conservan algunas figuras de animales o grifos, por ejemplo los ambientes palaciegos, por ejemplo los famosos leones de la Alhambra, pues es una representación de figuras animales. No obstante, cuando se representan figuras animales o de seres humanos, normalmente se tienden a esquematizar para intentar cumplir con la norma religiosa de alguna forma. Luego después, al no usar figuras humanas o animales, esto genera que usen con mucha más profundidad o con mucha más abundancia por la decoración vegetal, geométrica y sobre todo la caligráfica, el uso de la escritura que se basan obviamente en el Corán. Todos los edificios islámicos suelen tener muchas suras del Corán o muchas frases en árabe, que es en la lengua en la cual el ángel Gabriel habló al profeta Mahoma. Y luego después la arquitectura islámica también pues tiene numerosas fuentes, canales, jardines incorporados, que también parece ser una referencia al paraíso tal como se cita en el Corán. Bueno, y luego después en el arte islámico nosotros ahora mismo lo vemos fuera de contexto, pero en su momento tenía muchas artes suntuarias como cerámica, textil, metal, alfombras. Todos los edificios islámicos hay que entenderlos decorados y con estas artes suntuarias dentro. La idea en el mundo musulmán es que por fuera hay que ser austero, hay que ser pobre para no humillar a la gente que es más humilde, y luego por dentro no hay ningún problema en que sea muy suntuario, que sea muy rico. Bueno, a partir de aquí, elementos constructivos. Pues la arquitectura islámica usa elementos constructivos de forma funcional como la arquitectura cristiana o otro tipo de tradiciones culturales arquitectónicas. Usan las columnas y los pilares, en los primeros momentos usan columnas recicladas, pues imitan las columnas romanas, bizantinas, y luego según pasan los siglos, según pasan los años, pues generan columnas o pilares propios que suelen ser más finas, más elegantes, porque como he comentado, los edificios musulmanes no suelen tener mucha altura, con lo cual las columnas están muy desarrolladas y pueden ser mucho más finas. Los arcos, bueno, aunque apuestan normalmente por los tejados planos, pues son el arco de medio punto, el arco peraltado. En la península ibérica, por ejemplo, usan el arco de herradura o el arco califal, que es un arco de herradura más exagerado, de influencia visigoda. Y luego también, por ejemplo, en la zona de Egipto usan arcos ojivales, con lo cual usan todo tipo de arcos según van pasando los años. Luego, respecto a los techos, los elementos sostenidos, pues bueno, usan normalmente techos planos, ¿vale? Hemos dicho que las mezquitas, sobre todo los de la primera etapa, tienen tejados planos, también conocen las bóvedas, y luego después las cúpulas al principio no tienen, pero luego después, según van pasando los años,
pues crean cúpulas pues más elaboradas. Las más típicas, por ejemplo, la del Taj Mahal son las acebolladas, luego las cúpulas escaladas, normalmente con nervios, la cúpula vaída, que parece, también puede, en algunos sitios aparece con V, que tiene una especie de forma de pañuelo, entonces al principio no tienen cúpulas y luego según avanzan los siglos, los años sí que tienen. Bueno, ahora voy a mostrar algunos tipos de elementos arquitectónicos musulmanes de la historia de la arquitectura musulmana que son típicos del arte musulmán. Aquí tenemos lo que se llama las mucarnas o mocárabes, que aparecen, por ejemplo, esto es una reconstrucción del Palacio de la Alhambra, ¿no? Que son figuras geométricas muy matematizadas, hechas de yeso que cuelgan de los techos en forma de estalactitas. Entonces, son decoraciones muy frágiles, solamente Dios permanece, como acabo de decir, y son absolutamente típicas del arte musulmán. Esta es una decoración en sepka que se genera a partir de los almorávides y almohades en el siglo XI, si no me equivoco. Es una decoración en forma de rombo, que es muy típica de la península ibérica. Aquí tenemos otro elemento arquitectónico musulmán, que es el alfiz, que es este encuadre en el cual se encuadra, como acabo de decir, los arcos de herradura o los arcos de medio punto. El alfiz está decorado en esta parte interior, pues con decoración caligráfica, con decoración vegetal o con decoración geométrica. El alfiz es muy típico del arte musulmán y aparece en múltiples ocasiones. Luego aquí tenemos las celosías, que es una especie de rejas que cubren las ventanas. Estas celosías se hacen para que la persona que está dentro puede ver lo que pasa afuera, pero la persona que está afuera no puede ver lo que pasa dentro. Entonces, estas celosías pues generaron toda una cultura del imperialismo, del orientalismo en el siglo XIX, donde los europeos se imaginaban cómo eran los harenes por dentro, etcétera. Entonces, las celosías también son típicas del arte musulmán, de la arquitectura musulmana. Y luego aquí tenemos los iguanes, que es un espacio que está que está cerrado por tres partes y hay una parte abierta. Estos iguanes, que son muy típicas de las mezquitas de tradición persa, pues también son típicos de la arquitectura musulmana. El iguán es básicamente esto, que lo estoy marcando aquí, ¿no? Es típico de la tradición arquitectónica persa o musulmana. Bueno, aquí también se puede ver una fuente, como acabo de decir, bueno, tradicional paraíso, entonces una mezquita que se llama de 4 iguanes. Bueno, a partir de ahora voy a hablar de la arquitectura musulmana y en especial de la mezquita. Bueno, la arquitectura musulmana tiene las tipologías pues muy parecidas a la arquitectura de otras tradiciones. Por ejemplo, tienen palacios, tienen fortalezas con una función defensiva, tienen baños que en la cultura árabe se conocen como hamán. En la cultura árabe, por lo menos la histórica, hacía mucho énfasis en la limpieza, con lo cual los baños son muy típicos de la arquitectura musulmana. Al principio imitan los baños romanos, las termas, y luego crean los hamán, que son de tradición propia. Luego en las tumbas, en un principio la atención musulmana, pues en principio debían ser simples, pero con el tiempo progresivamente pues se van haciendo cada vez más complejas, cada vez más espectaculares. Quizás la más compleja y la más conocida es el Taj Mahal. Y luego las mezquitas, de las cuales voy a hablar a continuación. Aquí tenemos dos imágenes. Esta es la imagen de un hamán, ¿no? Que es muy sencillito, es una zona de baño donde la gente pues se limpiaba y disfrutaba pues de agua caliente. Y aquí tenemos la tumba más compleja, más sofisticada, que está hecho en la India, que es el Taj Mahal, donde se puede ver una cúpula cebollada, los 4 minaretes, pues aquí están pues los canales o las fuentes en referencia al paraíso. Y bueno, aquí por ejemplo, el material es un mármol finísimo y está incumpliendo con la característica que he dicho. Como he comentado, los materiales son en general pobres, pero no en todas partes. Bueno, a partir de aquí voy a hablar de las mezquitas y las tipologías generales. Hay básicamente 3 tipos de mezquita. La más tradicional es la hipóstila, la mezquita llena de columnas. Luego está la de 4 iguanes, que es de tradición persa o de Irán. Y luego las mezquitas centralizadas, que siguen el modelo de Santa Sofía, que son típicas del Imperio Otomano. Entonces primero os pondré unas imágenes de las de 4 iguanes y las centralizadas y luego iremos a la hipóstila, que es la más típica. Entonces la mezquita de 4 iguanes es la mezquita de Isfahán, que está en Irán, que en la antigua Persia. Entonces se puede ver que hay un iguán aquí, hay otro iguán aquí, hay otro iguán aquí y luego hay un iguán donde yo estaría un poco en mi posición. Claro, estas fotos de estas mezquitas de 4 iguanes, para hacer una foto de los 4 hace falta una panorámica bastante potente. Aquí tenemos una foto de una mezquita de tipo centralizado que imita a Santa Sofía. Esta es la mezquita de Süleymaniyye en Estambul, la mezquita blanca, absolutamente espectacular. Y aquí tenemos una gran cúpula en el centro que por eso se llama centralizada. Bueno, y ahora voy a hablar de las mezquitas de tipo hipóstilo, que son las mezquitas tradicionales, que he colocado un esquema porque en este esquema se ve mucho mejor que en una fotografía. Entonces, las mezquitas hipóstilas de tipo tradicional se basan en las mezquitas que existían en la casa de Mahoma, pues en Arabia. Entonces, son mezquitas de planta rectangular, se puede ver perfectamente como la planta rectangular. Y tiene unos elementos típicos que se repiten en todas ellas. En todas ellas suelen tener pues una especie de minarete, alminar, que puede ser de planta cuadrada o planta circular en la tradición persa, que es un sitio donde el muecín llama a la oración a los creyentes. Entonces, este es el minarete.
se encuentra en casi todas las mezquitas. Luego después en estas mezquitas también en todas hay un patio, que aquí se conoce como San, un patio, que es una zona, pues un espacio social, donde pues la gente que va a rezar pues antes se saluda, charla, no es una zona especialmente religiosa. En algunas mezquitas están vacíos, en otras, por ejemplo, la mezquita de Córdoba, pues tienen árboles frutales y huelen muy bien. Y luego en este San, los creyentes, la gente que va a rezar, pues suelen acudir a una fuente que aquí se conoce como Sabil, y en esta fuente pues tienen lugar pues lavatorios rituales. Se llaman abluciones o lavatorios rituales, y en esta fuente se limpian antes de entrar a rezar. Entonces, luego después en algunas mezquitas también tienen riwaks o pórticos, y luego en algunas de ellas también tienen pues tiendas por fuera. Entonces, luego hay una parte de la mezquita que se conoce como haram. Haram es este espacio, ¿vale? Que está lleno de columnas, por eso se llama mezquita hipóstila, ¿vale? Entonces, en este haram es la parte religiosa propiamente dicha. Es un espacio que está lleno de columnas, se pueden ver aquí, ¿vale? Y en este haram hay básicamente 4 paredes. Entonces, en estas 4 paredes, una de ellas, que está aquí marcada, que se llama la Qibla, ¿vale? Esta pared está orientada hacia la Meca. Entonces, los creyentes se colocan de cara a la Meca y rezan hacia allí. Y en esta pared o Qibla, que está orientada hacia la Meca, ¿vale? Hay una especie de nicho vacío conocido como mihrab. Es un nicho que se puede considerar que estaba basado en el ábside de las basílicas, pero en las mezquitas está vacío, simplemente está más decorado. Esta es la parte un poco como más sagrada de la mezquita. Está vacío, entonces, y está siempre dentro de la Qibla. Entonces, la Qibla está orientada hacia la Meca, con lo cual las mezquitas al norte de la Meca están orientadas a la Qibla hacia el sur. Las mezquitas que están al oeste de la Meca, pues están orientadas hacia su dirección. Bueno, a partir de aquí, pues está por escrito lo que acabo de decir. El patio San, suele haber una fuente para las abluciones, suele haber una sala hipóstila llena de columnas, conocida como haram, un muro mira a la Meca o Qibla, un nicho vacío más decorado, conocido como mihrab, y luego después un minarete que puede tener una planta circular o rectangular. En el mundo sunita son rectangulares, en el mundo persa son circulares. Y luego después en las mezquitas suele haber en algunas días algunos elementos especiales. Aquí tenemos una imagen del mihrab que está aquí, que se puede ver que está más decorado, tiene columnas de estilo corintio, ¿no? Pero está vacío, ¿vale? Porque los musulmanes no colocan ningún tipo de escultura en los mihrabs. Y luego después en algunas mezquitas hay lo que se conoce como minbar, que es una especie de podio elevado al cual se hace por una escalera donde la persona que dirige la oración pues conduce la oración. Esto tiene una función básicamente pragmática para que el ulema que dirige la oración pues se le escuche mejor. Y luego en algunas mezquitas hay un elemento llamado como maksura, que es un espacio cerrado donde se colocaba el califa, el gobernante, es un espacio como más decorado, un sitio de honor a las mezquitas. Esta maksura no está en todas ellas, sin embargo en las mezquitas más importantes como la de Damasco, como la de Córdoba, como la de Hagia Sofía en Estambul, la maksura se puede observar. Se puede ver aquí pues que en la mezquita de Córdoba pues es un espacio más decorado. Vale. He hablado de las mezquitas, así de los elementos de la mezquita. Ahora voy a hablar del contexto sociocultural de las mezquitas, que también es muy interesante. Entonces, en primer lugar, las mezquitas no es un espacio sagrado. Para los musulmanes el templo es el mundo, con lo cual las mezquitas es el lugar donde se reza, pero no tienen por qué rezar las mezquitas necesariamente. De hecho, muchos musulmanes colocan una alfombra en el suelo de cara a la Meca y rezan. Entonces, el mundo es su templo. Es menos sagrado que, por ejemplo, las iglesias cristianas. Luego, después, las mezquitas se financiaban históricamente con los comercios y las tiendas que tenían cerca. Como los musulmanes tienen la obligación, uno de los pilares del Islam es rezar 5 veces al día, pues las tiendas que estaban cerca de las mezquitas pues tenían más beneficios, porque luego después de rezar se compraba en ellas, con lo cual se financiaban con los comercios y las tiendas. Además, como suelen ser más baratas que las iglesias, eran más fáciles de construir. Luego después también es un espacio social de convivencia. Como pasa con las iglesias, las mezquitas es un espacio social donde la gente convive, habla, charla, hay reuniones. Por ejemplo, el San o el patio es muy interesante porque ahí la gente pues es un espacio de convivencia donde la gente se puede encontrar. Luego después hay diversos tipos de mezquita. Las más pequeñas pues acogen poca gente, pero luego hay un tipo de mezquita, la mezquita al-Jama o congregacional, es una mezquita enorme que se hacía para que se reunieran muchas personas. Entonces, normalmente las mezquitas son pequeñas, pero por ejemplo las mezquitas más importantes, las que se estudian, la mezquita al-Jama, pues es para que quepan mucha gente. Luego después las mezquitas
se acude bastantes veces, o las que se puede, ¿no? Está el tema de llamada a oración. Entonces, en la tradición musulmana, el negro Bilal, espero haberlo escrito bien, era una persona amiga de Mahoma, cantaba muy bien, entonces los muecines cantan desde las mezquitas y llaman a la oración y recuerdan que todo el mundo tiene que rezar. Entonces, aquí es un símbolo de quién gana, quién domina en una ciudad, porque si ganan los cristianos se tocan las campanas y si ganan los musulmanes, pues hay llamadas a la oración. Y luego después la parte religiosa es el haram. Entonces, en el haram normalmente, en casi todas las mezquitas, por lo menos aquí yo he estado, los hombres y mujeres están por separado. En principio se colocan codo con codo, son todos iguales ante Allah. Y luego después, aunque son todos iguales, puede haber este espacio maxura para el gobernante, emir o califa, que esté un poquito más decorado. Bueno, espero haberlo hecho bien, espero que se haya entendido la arquitectura de las mezquitas y la arquitectura islámica, y con esto he acabado.